La Biblia no fue escrita en una economía digital, pero fue escrita para formar la mentalidad correcta que gobierna cualquier economía. Y cuando Jesús cuenta la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16, 1, 8, no está premiando la corrupción, está usando una historia incómoda para entrenar tu mente y enderezar tu corazón. Cristo no vino a formar gente resignada, ni creyentes que confundan espiritualidad con improvisación. Él vino a formar mayordomos del reino. Personas capaces de pensar con claridad, actuar con diligencia y prosperar sin perder el alma. El relato empieza con una escena sencilla. Un hombre rico tenía un mayordomo, y ese mayordomo fue acusado de malgastar los bienes de su señor, Lucas 16:1. El dueño lo llama, le pide cuentas y le anuncia que su administración terminará. En pocas palabras, la temporada se acaba, el acceso se cierra, el tiempo corre. Y esa presión no es extraña para la vida moderna. Hoy muchos viven con contratos cortos, empleos inestables, ventas variables, precios que suben y un sistema que cambia de un mes a otro. A veces la puerta se cierra por un error, a veces por una crisis, a veces por un cambio de mercado, y a veces simplemente porque una etapa terminó. Aquí aparece el primer choque espiritual. ¿Qué hace tu mente cuando se siente amenazada? Hay personas que se paralizan, otras se quejan, otras culpan, otras se hunden en ansiedad. Pero el mayordomo hizo algo que la mediocridad detesta, se habló a sí mismo y se sentó a pensar. Dijo, ¿qué haré? Y reconoció su realidad. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, Lucas 16:3. No se engañó. No se vistió de falsa fe. No dijo Dios proveerá como excusa para no moverse. Admitió límites, aceptó que el tiempo se estaba cerrando, y buscó una salida. Y esto ya es una lección, la espiritualidad verdadera no niega la realidad, la enfrenta con sabiduría. Entonces llamó a los deudores uno por uno y renegoció. Preguntó, ¿cuánto debes a mi señor? Y empezó a ajustar acuerdos, Lucas 16, 5-7. Redujo montos, reescribió pagarés, aseguró relaciones. Y llega el punto sorprendente, el Señor alabó al mayordomo injusto por haber hecho sagazmente, Lucas 16:8. Jesús no alaba su injusticia, resalta su sagacidad. Y remata con una frase que confronta, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, Lucas 16:8. Es como si dijera, a veces el mundo, sin temor de Dios, se mueve con más inteligencia práctica que muchos creyentes que sí oran. Y esa frase no es para humillarte, es para despertarte. De esta parábola brotan 5 principios bíblicos que, aplicados con integridad, pueden conducir a una prosperidad sólida y a una riqueza correcta. No riqueza para presumir, sino riqueza para sostener, para crear, para servir y para bendecir. Vamos a caminar con calma por esos principios, conectarlos con la vida de José y traducirlos al mundo moderno del dinero. El primer principio es rendición de cuentas y fidelidad en lo pequeño. El mayordomo fue acusado de malgastar. Esa palabra toca una herida actual, fugas. Mucha gente no fracasa por falta de ingresos, sino por falta de administración. Fugas pequeñas se vuelven agujeros grandes. Y por eso la Escritura enseña. Se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel, 1 Corintios 4:2. Ser fiel es ser responsable, ser transparente, ser consistente. Es mirar tus números sin autoengaño. Es dejar de gastar para calmar emociones. Es tomar el control de tus decisiones. Mira a José. No empezó en palacio, empezó en lo duro. Fue vendido, humillado, trasladado. Y aún así, la Biblia repite que Dios estaba con él, y que todo lo que hacía prosperaba, porque trabajaba con excelencia y con integridad, Génesis 39. José fue administrador en la casa de Potifar. Y el texto describe que Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José, Génesis 39, 6. Eso no sucede con gente descuidada. Eso sucede con gente confiable. Luego, cuando José fue encarcelado injustamente, el jefe de la cárcel también le dio responsabilidad. Allí se ve un patrón. Cuando una persona es fiel en lo poco, Dios le abre acceso a más.
No porque Dios sea una máquina de premios, sino porque la fidelidad forma carácter y el carácter sostiene lo que llega. En la economía actual, este principio se ve cuando alguien decide hacer presupuesto, separar porcentajes, registrar gastos, reducir deudas y enfrentar hábitos. Significa aprender a decir no a compras emocionales. Significa revisar suscripciones, intereses, comisiones, fugas silenciosas. Significa rendir cuentas de tu tiempo también, porque el tiempo es capital. La mediocridad es gastar y luego orar para que alcance. La sabiduría es ordenar y luego agradecer por lo que se multiplica. El segundo principio es previsión, pensar antes de reaccionar, planificar antes de lamentar. Proverbios lo dice con precisión, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, Proverbios 21:5. La diligencia no es correr sin dirección. Es pensar con intención y actuar con disciplina. Y aquí Cristo nos empuja a una madurez que a veces asusta, la fe no cancela la planificación, la fe la impulsa. José encarna este principio cuando interpreta el sueño de Faraón. No solo explica, diseña un sistema. Propone almacenar en años de abundancia, organizar, medir, distribuir. La Biblia dice, se recogió mucho grano, como la arena del mar, Génesis 41 horas y 49 minutos. Y cuando llegó la crisis, Egipto tenía reservas. José no esperó a tener hambre para buscar comida. Preparó con anticipación. Eso es previsión. En el mundo moderno, previsión significa entender que el ingreso no es lo mismo que la riqueza. Hay gente que gana mucho y vive en cero. Previsión es construir un fondo de emergencia, aprender sobre tasas, saber qué es un interés compuesto, comprender qué es un crédito responsable y evitar firmar contratos sin entenderlos. Previsión es capacitarse en habilidades que el mercado valora, no solo en las que te hacen sentir cómodo. Previsión es diversificar, no poner toda la estabilidad en una sola fuente. Porque cuando una sola fuente tiembla, el corazón tiembla con ella. Aquí confrontamos una creencia heredada que se disfraza de humildad, si planeas, es que no confías en Dios. Eso suena espiritual, pero contradice a Jesús. Él preguntó: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Lucas 14:28. Si Jesús habló de calcular, entonces calcular no es falta de fe, es obediencia práctica. La fe que no piensa termina llamando milagro a lo que era orden. Y la fe que sí piensa aprende a reconocer la provisión antes de que sea escasez. El tercer principio es aprovechar la temporada, usar lo que tienes hoy para preparar el mañana. El mayordomo actuó mientras aún tenía acceso. No esperó a que lo expulsaran para moverse. Eclesiastés aconseja, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, Eclesiastés 9:10. Hay una ventana en cada etapa. Si la desaprovechas, después lloras lo que antes podías construir. José aprovechó cada temporada, aunque no era la que él habría escogido. En casa de Potifar aprendió administración doméstica, logística y servicio. En la cárcel aprendió lectura de personas, paciencia y liderazgo bajo presión. En el palacio usó todo lo anterior para diseñar políticas públicas. Nada fue desperdiciado. Todo fue preparación. En la vida actual, aprovechar la temporada significa dejar de despreciar el trabajo presente. Si hoy eres empleado, aprende procesos, ventas, servicio, negociación, manejo de inventario, contabilidad básica, atención al cliente, disciplina. Si hoy emprendes pequeño, aprende costos, flujo de caja, margen, precio, oferta, marca y sobre todo aprende a vender sin culpa. Si hoy estás desempleado, no uses esa etapa para hundirte, úsala para adquirir habilidades, construir portafolio, hacer contactos y mejorar tu capacidad de producir valor. Y aquí hago una pausa para invitarte a escribir en los comentarios, ahora mismo, ¿cuál área de tu administración necesita más orden hoy? Puede ser deudas, impulsos, falta de presupuesto, miedo a cobrar, falta de ahorro o falta de disciplina. No para exhibirte, sino para traerlo a la luz. Lo que se oculta suele gobernar, y lo que se reconoce se puede transformar.
El cuarto principio es convertir recursos en relaciones y relaciones en oportunidades, con justicia y con propósito. El mayordomo buscó ser recibido en casas ajenas. Jesús, en el mismo bloque de enseñanza, dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban. Lucas 16:9. El dinero, en un mundo caído, muchas veces viene mezclado con sistemas imperfectos. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú con él? Puedes usarlo para construir puentes o para levantar muros. Puedes usarlo para sembrar confianza o para comprar aplausos. José no prosperó aislado. Ganó confianza de Potifar, del jefe de la cárcel y de Faraón. Y esa confianza le abrió puertas. En economía, el acceso se construye con reputación. Por eso Proverbios dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, Proverbios 22:1. En negocios, tu nombre es crédito. En empleo, tu nombre es recomendación. En emprendimiento, tu nombre es marca. En el mundo moderno, este principio significa construir redes honestas. Significa pagar a tiempo, cumplir acuerdos, cuidar tu palabra, y tratar bien a la gente cuando no te conviene. Significa aprender a colaborar, a asociarte, a pedir consejo. Significa entender que la prosperidad no siempre llega por una idea brillante, sino por una relación correcta con la persona correcta en el tiempo correcto. Y aquí la sagacidad correcta se nota, no es manipulación. Es visión. No es usar a la gente, es servir creando valor real. El quinto principio, el más decisivo, es integridad y propósito, ser fiel por dentro para poder multiplicar por fuera. Jesús declara, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. La parábola muestra sagacidad, pero el Evangelio completa el marco, sagacidad sin integridad es peligro. Porque puedes ganar dinero y perder tu familia, tu paz, tu propósito, tu testimonio. José tuvo oportunidades de venganza y de abuso. Tenía control del alimento, y la crisis vuelve vulnerable a la gente. Pero José eligió propósito. Cuando sus hermanos llegaron, él lloró, los probó con sabiduría y luego los restauró. Él pudo enriquecerse a costa del dolor ajeno, pero eligió un camino que honra a Dios. Esa es la riqueza correcta, la que no necesita destruir a nadie para crecer. Ahora, toma estos 5 principios y míralos a la luz de la economía actual. Hoy el sistema premia rapidez, atención e información. Hay oportunidades reales, pero también trampas, deudas impulsivas, consumo por ansiedad, estafas, apuestas y comparación constante. La sagacidad correcta implica aprender a leer contratos, entender intereses, dominar el crédito, separar necesidad de deseo, invertir con prudencia, y construir carácter para sostener lo que llegue. El enemigo de tu prosperidad no siempre es falta de dinero, muchas veces es falta de orden. Rendición de cuentas hoy significa poner orden con herramientas simples, registrar gastos, separar el diezmo y la generosidad con propósito, planificar alimentación, transporte y vivienda, reducir fugas y negociar deudas. Previsión significa crear ahorro automático, estudiar educación financiera y protegerse con decisiones inteligentes. Aprovechar la temporada significa capacitarse de manera constante, vender con excelencia, y construir una oferta que resuelva problemas reales. Relaciones con propósito significa crear alianzas, aprender a comunicar, servir con calidad y cuidar tu reputación. Integridad significa rechazar lo fácil cuando lo fácil te rompe por dentro. Y aquí es necesario confrontar miedos heredados. A algunos les enseñaron, la gente con dinero es mala. Eso es una generalización que nace de heridas. Hay gente mala con dinero y gente mala sin dinero. El dinero no crea el carácter, lo revela y lo amplifica. Otros aprendieron, si eres cristiano, debes conformarte. Eso tampoco es bíblico. Humildad no es resignación, humildad es reconocer que todo viene de Dios y administrar con gratitud. Y otros fueron entrenados por la educación tradicional para buscar seguridad sin pensar en valor. Pero en un mundo cambiante, la seguridad no es un lugar.
Es una mentalidad disciplinada y una habilidad que produce soluciones. Por eso vuelvo a la frase que te centra cuando todo se mueve: la Biblia no fue escrita en una economía digital, pero fue escrita para formar la mentalidad correcta que gobierna cualquier economía. Los principios del reino atraviesan cualquier sistema económico. Funcionaron en campos y graneros, funcionan en oficinas, negocios, plataformas digitales y mercados globales. Funcionan en abundancia y funcionan en crisis, porque no dependen de modas, dependen de verdad. Si hoy estás endeudado, no te condenes, aplica rendición de cuentas. Mira la verdad, recorta, ordena, negocia y cambia hábitos. Si hoy tu empleo es inestable, no te paralices, aplica previsión. Aprende, mejora, abre rutas, crea opciones. Si hoy tu negocio es pequeño, no lo desprecies, aprovecha la temporada. Sirve mejor, conoce tus números, mejora procesos, trabaja tu oferta, sé constante. Si hoy tienes abundancia, no te enorgullezcas, aplica integridad y propósito. Comparte, invierte con prudencia, protege tu casa y tu corazón. Permíteme regresar un momento a la escena del mayordomo, porque allí hay una medicina para la mente temerosa. Él supo que su gestión estaba por terminar, y eso lo obligó a tomar responsabilidad. En el mundo financiero, la responsabilidad comienza cuando dejas de mirar solo el pasado y empiezas a diseñar el futuro. Hay gente que vive como si el mañana no existiera, y luego se sorprende cuando llega la factura. Jesús no quiere que vivas así. Él quiere que seas despierto. Por eso la parábola también es una alarma: no duermas frente al tiempo, no duermas frente a tus números, no duermas frente a tus decisiones. La sagacidad correcta también significa aprender a negociar sin culpa. El mayordomo renegoció. En la vida moderna, renegociar puede significar hablar con el banco, reestructurar pagos, buscar mejores tasas, ajustar plazos, cancelar lo que no aporta y tomar decisiones con humildad. Muchas familias se hunden porque les da vergüenza reconocer que no pueden con una cuota. Pero la vergüenza no paga cuentas, la verdad sí abre puertas. Jesús no te llama a esconderte, te llama a actuar con luz. Cuando José diseñó el plan de reservas, no lo hizo desde el miedo, sino desde la comprensión. Entendió ciclos. Entendió que la abundancia es una prueba tanto como la escasez. En los años buenos, el orgullo puede hacerte creer que siempre será igual. En los años malos, el temor puede hacerte creer que nunca cambiará. La sabiduría mira a ambos y se prepara. Hoy, muchos reciben un aumento y lo convierten inmediatamente en un aumento de estilo de vida. Compran más, se endeudan más, se comprometen más. Eso no es prosperidad, es fragilidad decorada. La prosperidad bíblica, en cambio, construye base antes de construir fachada. Y aquí entra una confrontación amorosa: no eres pobre porque Dios quiera que seas pobre. A veces eres pobre porque no te has formado. A veces no es demonio, es falta de disciplina. A veces no es ataque, es desorden. Y Dios no te acusa para destruirte, te muestra para sanarte. Cuando Jesús dijo que los hijos de este siglo son más sagaces, estaba diciendo: aprende. Aprende a pensar. Aprende a administrar. Aprende a usar herramientas. Aprende a medir. Aprende a vender. Aprende a invertir. Aprende a ahorrar. Porque si no aprendes, repetirás ciclos, y después culparás a otros de lo que tú no quisiste ordenar. El reino tampoco te llama a ser avaro. Hay personas que quieren hacerse ricas y en el camino pierden sensibilidad. Pero Jesús no está formando acumuladores, está formando mayordomos. Por eso, cuando hablas de riqueza correcta, hablas de propósito. La riqueza correcta crea empleo, paga justo, honra acuerdos, sirve al cliente, trata con dignidad al proveedor, cuida al trabajador y bendice a la familia. La riqueza correcta no desprecia al pobre, lo levanta. No lo humilla, lo equipa. En la historia de José, el sistema de administración salvó vidas. Y esa es una imagen del reino: recursos gestionados con sabiduría para preservar, sostener y restaurar. Mira cómo los principios se encadenan.
La rendición de cuentas pone orden. La previsión construye reservas y dirección. El aprovechar la temporada convierte tu presente en escuela. Las relaciones con propósito te dan acceso y colaboración. La integridad mantiene todo en pie cuando llegan presiones. Si una pieza falla, el sistema se tambalea. Sin rendición de cuentas, la previsión se vuelve fantasía. Sin previsión, el aprovechamiento se vuelve improvisación. Sin relaciones, tu talento se queda encerrado. Sin integridad, lo que construyes se derrumba por dentro aunque brille por fuera. Ahora, aterriza esto a situaciones concretas. Si tienes un empleo, no lo veas solo como salario, véelo como plataforma. Pregúntate, ¿qué habilidades puedo aprender aquí que luego me permitirán generar más valor? Si eres vendedor, aprende psicología del cliente y ética. Si eres administrativo, aprende procesos y datos. Si eres técnico, aprende cómo se cobra tu habilidad, cómo se presenta, cómo se protege legalmente. Si emprendes, aprende a diferenciar ingreso de utilidad. Aprende a separar cuentas. Aprende a conocer tu margen. Aprende a decir la verdad en tus números. El éxito financiero se decide en detalles que la gente mediocre ignora. Si hoy estás empezando desde cero, no te avergüences. José también empezó desde abajo, y aún así avanzó. Si hoy estás cansado, recuerda que la paciencia también es inversión. Si hoy estás frustrado, recuerda que la frustración puede convertirse en sabiduría si la procesas con humildad. Y si hoy tienes una idea, no la entierres por miedo. Jesús contó otra parábola donde el siervo enterró el talento por temor. El miedo lo hizo improductivo. Dios no está buscando que enterremos lo que nos dio, está buscando que lo administremos con valentía y responsabilidad. En la economía digital, la sagacidad correcta incluye aprender a usar la tecnología sin volverte esclavo. Puedes usar plataformas para vender, educarte, hacer marketing, gestionar finanzas, automatizar ahorros. Pero también puedes perder horas en distracción y comparación. La sabiduría administra el tiempo como administra el dinero. Hoy, el que no administra su atención, termina trabajando para los planes de otros. Ser sagaz es proteger tu mente. También hay que confrontar el concepto de ser mediocre para no fallar. Hay quienes prefieren quedarse pequeños porque creen que si crecen, Dios los juzgará, o la gente los criticará, o el enemigo los atacará. Pero Jesús no llamó a su pueblo a esconderse. Llamó a su pueblo a ser luz. Y la luz no pide permiso para alumbrar, simplemente alumbra. Ser sagaz de la forma correcta implica valentía. Implica cobrar lo justo. Implica crecer en excelencia. Implica buscar oportunidades con ética. Implica invertir en tu formación. Implica cambiar conversaciones internas derrotistas por decisiones prácticas y constantes. Y si sientes culpa por querer prosperar, escucha esta verdad: Dios no te cambia el corazón para quitarte el deseo de avanzar, te cambia el corazón para que avances con pureza. Hay deseos que se vuelven ídolos, pero hay deseos que son llamados. El deseo de proveer, de crear, de construir, de dejar legado, puede ser santo cuando nace del servicio. Por eso, cuando Jesús confronta al mayordomo, no le dice, no seas sagaz. Le enseña, sé sagaz, pero sé hijo de luz. Sé despierto, pero sé íntegro. Así se conectan los principios bíblicos con los principios de éxito financiero en el mundo moderno. El éxito financiero sin Biblia puede producir dinero sin paz. La Biblia sin aplicación puede producir fe sin fruto. Pero cuando unes principios eternos con acciones inteligentes, el resultado es estabilidad. Y la estabilidad te permite bendecir sin entrar en desesperación. Te permite ayudar sin romperte. Te permite decir sí a oportunidades y no a trampas. Te permite crecer sin convertirte en esclavo de tu propia creación. Porque cuando la sagacidad es correcta, no se vuelve codicia, se vuelve mayordomía. En Lucas 16 Jesús no te llama a ser corrupto, sino despierto, deja la mediocridad, usa bien el tiempo y no le temas a prosperar con integridad. Escribe en los comentarios qué principio fue determinante en la vida de José y cuál necesitas aplicar tú.
Cuéntame cómo te afectaría positivamente desde hoy. En tu trabajo, tu presupuesto, tu deuda, tu ahorro y tu emprendimiento. Que esto se convierta en pasos concretos. Y que Dios afirme tus planes hoy. Amén.